Hace unos instantes, las alertas urgentes se propagaron por las cadenas de televisión e inundaron las redes sociales de todo el país. Mike Rowe, el hombre que enseñó a Estados Unidos a respetar la valentía, el sudor y el trabajo honesto, acaba de hacer un anuncio que nadie esperaba. Durante más de 20 años, Mike ha sido una voz firme de integridad, resistencia y franqueza, guiando a los espectadores a través de los entornos más duros y las ocupaciones más exigentes imaginables. Se convirtió en sinónimo del trabajo duro en sí mismo. Sin embargo, hoy la atención ya no se centra en los mineros del carbón bajo tierra ni en los inspectores de alcantarillado que vadean la suciedad. Hoy la historia gira hacia el interior. Hoy se trata de Mike Rowe. A sus 62 años, Rowe se encuentra ahora en una encrucijada crucial, enfrentado a titulares que han dejado atónitos tanto a sus partidarios de siempre como a sus críticos más acérrimos. El hombre que ha pasado su carrera honrando a la columna vertebral de Estados Unidos, los trabajadores que rara vez reciben aplausos, se encuentra de repente bajo el foco más brillante de su vida. Lo que ha revelado hace tan solo unos minutos es profundamente personal, inesperado, y lo suficientemente poderoso como para alterar la opinión pública no solo sobre su carrera, sino también sobre el propósito mismo al que ha dedicado su vida a defender. Para comprender realmente el peso de las noticias de última hora de hoy en día, hay que remontarse a Baltimore, Maryland, donde empezó la historia de Mike Rowe. Mucho antes de que el mundo le reconociera como el rudo presentador salpicado de barro de Dirty Jobs, Mike era simplemente un niño curioso, atraído por las historias, la interpretación y la palabra hablada. La fama televisiva nunca formó parte del plan original. De hecho, sus primeras pasiones no podían estar más alejadas de las plataformas petrolíferas y los túneles de alcantarillado. De joven, Mike se sumergió en el teatro, los concursos de oratoria y la música, ambientes en los que su carisma natural y su inconfundible voz de barítono grave empezaron a tomar forma. A lo largo de su vida, Mike ha hablado a menudo de la profunda influencia de su abuelo, un artesano experto que podía arreglar, construir o reparar casi cualquier cosa con sus propias manos. Para el joven Mike, su abuelo representaba algo mucho más significativo que la celebridad o el estatus. Encarnaba la disciplina, la autosuficiencia y el orgullo silencioso por el trabajo bien hecho. Mientras otros niños soñaban con convertirse en superhéroes o estrellas de cine, Mike miraba a su abuelo y veía la verdadera definición del éxito. Ese respeto temprano por el trabajo práctico plantado firmemente en su infancia se convertiría más tarde en la base de toda su carrera. El ascenso de Mike a la fama fue de todo menos convencional. Tras licenciarse en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Towson, se dedicó inicialmente a la interpretación y la voz. Pocos saben que antes de ponerse el mono de trabajo o subirse a sucias obras, Mike Rowe era cantante de ópera. Actuó con la Ópera de Baltimore, utilizando su potente voz en elegantes salas de conciertos, un escenario que parecía mucho más adecuado para su talento que los campos embarrados o las plantas industriales. Sin embargo, a pesar de su éxito en el mundo de las artes, Mike sentía una persistente atracción hacia algo más profundo, algo con más fundamento, algo que le permitiera conectar con la gente corriente de forma significativa. Su carrera televisiva empezó discretamente con apariciones en anuncios y trabajos de narración. En poco tiempo su inconfundible voz estaba en todas partes vendiendo productos, narrando documentales y aportando credibilidad a innumerables programas. Ese sonido rico y dominante se convirtió en su tarjeta de visita, una voz en la que el público confiaba instintivamente. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando Mike aceptó un papel de presentador en QVC, la cadena de tiendas para el hogar. No era glamuroso, y desde luego no era prestigioso, pero resultó inestimable. La televisión en directo agudizó sus instintos, le obligó a pensar con los pies en la tierra, y le enseñó a mantener la atención del público independientemente del tema.
Vender artilugios aleatorios a espectadores nocturnos se convirtió en una inesperada clase magistral de narración y conexión. A partir de ahí, Mike se labró un currículum variopinto repleto de papeles de presentador, programas de viajes y trabajos como narrador. Sin embargo, bajo su fluida forma de hablar y su segura presencia ante la cámara, nunca perdió el contacto con sus raíces de Baltimore ni su admiración por la clase trabajadora. No le interesaba la fama por sí misma. Quería contar historias que importaran. Esa rara autenticidad acabó llamando la atención de los ejecutivos de Discovery Channel, que buscaban al presentador perfecto para una idea audaz y poco convencional, un programa dedicado a los trabajos más sucios, peligrosos y olvidados de Estados Unidos. Cuando Mike Rowe asumió ese papel, no solo cumplió las expectativas, sino que las destrozó. A diferencia de muchos presentadores de televisión, nunca se posicionó como un observador distante, sino que trabajó codo con los trabajadores, asumiendo plenamente la incomodidad, el agotamiento y el riesgo de su vida cotidiana. Ya fuera castrando corderos arrastrándose por sistemas de alcantarillado o limpiando enormes tanques de tiburones, Mike abordó cada tarea con humor, humildad y auténtico respeto. A principios de los años 2000, Dirty Jobs ya no era solo una serie de entretenimiento, sino que se había convertido en un movimiento cultural. Y en su centro estaba Mike Rowe, el chico de Baltimore que creció hasta convertirse en la voz de la mano de obra olvidada de Estados Unidos. Es este extraordinario viaje, de las salas de ópera a las plataformas petrolíferas de los estudios QVC, a las embarradas carreteras secundarias de la América rural, lo que hace que el titular de hoy tenga tanta carga emocional. Mike Rowe siempre ha sido algo más que un presentador de televisión. Ha sido un puente entre el entretenimiento y el trabajo real entre el público y las personas que hacen que la sociedad funcione entre bastidores. Cuando su historia da hoy un giro sorprendente, los aficionados de todo el mundo vuelven la vista al lugar donde empezó todo, a un chico de Baltimore que se atrevió a soñar a lo grande sin perder nunca de vista el valor del trabajo duro. Cuando Dirty Jobs se estrenó por primera vez en 2003, nadie podía predecir la repercusión que tendría. A primera vista, la premisa parecía sencilla. Un presentador viaja por todo el país, probando los trabajos más duros y sucios imaginables. Pero cuando Mike Rowe asumió ese papel, el programa se transformó en algo mucho más grande. No se limitó a explicar el trabajo, sino que lo vivió. Se sumergió de cabeza en el barro, la suciedad, el sudor y el agotamiento, ganándose el respeto de trabajadores y espectadores por igual. El público no solo se escandalizó por los trabajos, sino que se conmovió por la voluntad de Mike de abordarlos con empatía y sinceridad. Desde el primer episodio quedó claro que el objetivo del programa no era burlarse de los trabajos más duros o buscar risas baratas, sino honrar a los héroes anónimos, los inspectores de alcantarillado, los criadores de cerdos, los mineros del carbón, los basureros y los pescadores de cangrejos, cuyo trabajo hace que el país funcione. Al meterse en su mundo, Mike los convirtió en las verdaderas estrellas del programa y les dio dignidad, visibilidad y respeto como pocas veces antes lo había hecho la televisión. A lo largo de 8 temporadas, Mike guió al público en un viaje inolvidable a través de Estados Unidos. La experiencia fue a la vez educativa y profundamente emocional. Reveló la cruda realidad de un trabajo peligroso y físicamente exigente, al tiempo que subrayaba su importancia. No se trataba simplemente de trabajos sucios, eran trabajos esenciales. Sin ellos la vida moderna se derrumbaría. En una época dominada por la cultura del famoseo Dirty Jobs, destacó por su crudeza, honestidad y profunda humanidad. Las personas que Mike conoció no eran actores, eran individuos reales con familias, luchas y orgullo por su trabajo, y sus historias resonaron en millones de personas. Sin embargo, lo que realmente hizo que el programa perdurara fue el propio Mike. Su agudo ingenio aportaba ligereza incluso a las tareas más desagradables. Su narración convertía las escenas más crudas en una historia convincente, y su sincera curiosidad
hacía que los espectadores se sintieran como si estuvieran aprendiendo junto a él. Bajo la suciedad y el peligro, Mike planteaba constantemente las preguntas que más importaban. ¿Quién hace este trabajo? ¿Por qué es esencial? ¿Y qué ocurre cuando ya nadie está dispuesto a hacerlo? Esas preguntas se convirtieron en el alma de la serie, reflejando una creciente preocupación por los oficios cualificados que están desapareciendo en Estados Unidos y consolidando el legado de Mike Rowe como mucho más que un simple presentador de televisión. The show became a rallying cry for valuing hard work, and Mike became its face and voice. Dirty Jobs was more than entertainment. It was social commentary. It reminded people that the nation was built on sweat-calloused hands and unglamorous labor. Ratings soared, and the show became one of Discovery Channel's most successful programs, spawning special spin-offs and endless reruns. To this day, reruns of Dirty Jobs continue to inspire younger audiences who missed its original run, proving its message is timeless. Mike Rowe didn't just host a TV show. He created a cultural movement. That is why today's breaking headline feels so monumental. Because when Mike Rowe makes news, it's never just about him. It's about the millions who saw their own struggles reflected in his journey through America's dirtiest jobs. Cuando las cámaras dejaron de rodar en Dirty Jobs, muchos supusieron que Mike Rowe pasaría a la historia de la televisión recordado con cariño por su tiempo arrastrándose por las alcantarillas y metido hasta las rodillas en el lodo. Pero Mike no había terminado. En muchos sentidos, Dirty Jobs solo había sido el principio. Lo que vio en Estados Unidos, la escasez de mano de obra cualificada, el orgullo de los que trabajan con sus manos y la brecha cada vez mayor entre la educación y las necesidades del mundo real, encendió un fuego en él. Se dio cuenta de que no podía marcharse sin más. Tenía una misión y era mucho más grande que los índices de audiencia televisiva. En 2008, Mike puso en marcha la Mike Rowe Works Foundation, una organización dedicada a promover los oficios cualificados y a financiar becas para quienes quisieran dedicarse a ellos. En una época en la que los institutos promovían la universidad como único camino hacia el éxito, Mike se plantó y dijo lo que pocos estaban dispuestos a admitir. Estados Unidos necesitaba desesperadamente soldadores, electricistas, fontaneros, mecánicos y carpinteros tanto como abogados, médicos o directores ejecutivos. Sostenía que la dignidad no se encontraba en las letras que seguían a tu nombre, sino en el esfuerzo que ponías en tu trabajo. Para Mike, esto no era un tema de conversación, era una llamada a la acción. A través de la fundación, se han distribuido millones de dólares en becas, dando a innumerables jóvenes la oportunidad de acceder a carreras que la sociedad suele pasar por alto. Mike utilizó su plataforma para destacar las historias de quienes eligieron los oficios, mostrando cómo construyeron vidas plenas sin la aplastante deuda de un título de 4 años. Compareció ante el Congreso, habló en universidades y escribió artículos de opinión que desafiaban el statu quo educativo. Su mensaje era siempre el mismo: el trabajo real importa, y sin personas dispuestas a hacerlo, la sociedad no puede sobrevivir. Más allá de las becas, Mike volvió a apostar por la narración de historias, esta vez a través de su popular serie de Facebook, Devolviendo el Favor, en la que viajaba por todo el país destacando a personas corrientes que hacían cosas extraordinarias en sus comunidades. El programa, al igual que Dirty Jobs, estaba lleno de humor y humildad, pero también transmitía un profundo sentimiento de gratitud hacia los héroes cotidianos. Se convirtió en otro éxito, atrayendo millones de visitas y consolidando la reputación de Mike no solo como personalidad televisiva, sino como voz moral de los estadounidenses trabajadores. También abrazó la era digital lanzando su podcast The Way I Heard It, una versión moderna de las famosas historias radiofónicas de Paul Harvey. Breves, agudas y llenas de giros inesperados, estas historias le conectaron con millones de oyentes que valoraban su capacidad para encontrar significado en los rincones olvidados de la historia y la vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de su creciente influencia en múltiples ámbitos,
Mike nunca perdió sus raíces. Se resistió a ser encasillado en la política negándose a alinearse con un partido o ideología. En su lugar defendió lo que él llamaba soluciones de sentido común, a menudo criticando a ambos lados del espectro político cuando ignoraban a los trabajadores que mantenían el país en funcionamiento. Su voluntad de hablar sin rodeos, sin miedo a ofender, le convirtió en una voz refrescante en un mundo dominado por el spin. Todo esto explica por qué la noticia de hoy tiene tanto peso. Porque Mike Rowe no es solo un presentador de televisión. Es un defensor, un maestro, un narrador y, a los ojos de millones de personas, un filósofo moderno de la América trabajadora. Cada titular sobre él resuena mucho más allá de Hollywood o las cadenas de cable. Reverbera en aulas, talleres, granjas y fábricas de todo el país. Con el paso de los años, el papel de Mike Rowe en la cultura estadounidense cambió. Ya no era solo el tipo de trabajos sucios. Se había convertido en algo más, un filósofo improbable, una voz de la razón en una nación cada vez más dividida. Mientras que los políticos discutían y los medios de comunicación gritaban a través de líneas ideológicas, Mike se hizo un hueco donde la honestidad, la humildad y el sentido común todavía importaban. Lo hizo no a través de discursos llenos de jerga, sino a través de historias sencillas y relatables. Sus publicaciones en Facebook se convirtieron en legendarias compartidas por millones de personas por su ingenio, claridad y capacidad para cortar el ruido. Tomaba experiencias cotidianas, arreglar un inodoro roto, observar un nido de pájaros, recordar una lección de su abuelo, y las convertía en reflexiones sobre cuestiones más importantes: el trabajo, la responsabilidad, la gratitud y el significado del éxito. A diferencia de los interminables tertulianos que llenaban los informativos de la televisión por cable, Mike hablaba como un vecino más. Su estilo no trataba de exacerbar la ira o avivar la división, sino de recordar a la gente valores compartidos que se habían erosionado silenciosamente en la vida moderna. Instaba a la gente a mirar más allá de las etiquetas para ver la humanidad en los demás y a no olvidar nunca la dignidad del trabajo. Para muchos se convirtió en el antídoto contra el caos del discurso político. Sin embargo, su negativa a alinearse plenamente con ningún partido o programa también le convirtió en un blanco. Algunos le acusaban de ser demasiado conservador cuando hablaba de responsabilidad personal. Otros le acusaban de ser demasiado liberal cuando criticaba a las empresas por descuidar a los trabajadores. Pero Mike rara vez vacilaba. Insistía en que el sentido común no tenía afiliación partidista y se negaba a dejar que los expertos le arrinconaran. Su podcast The Way I Heard It cimentó aún más esta reputación. En cada episodio desgranaba historias breves pero impactantes, llenas de giros y lecciones que siempre dejaban a los oyentes reflexionando mucho después de que pasasen los créditos. No era política, era humanidad contada de una forma que traspasaba ideologías y antecedentes. La misma voz profunda que antaño narraba a pescadores de cangrejos, enfrentándose a aguas heladas, ahora guiaba al público a través de las tormentas de la sociedad moderna. Mike's ability to bridge divides became even more crucial during times of national crisis, when unemployment soared, when industries collapsed, when the pandemic reshaped how America worked. Mike was there reminding everyone that the workers on the front lines, the truckers, the nurses, the electricians, the farmers, were the true backbone of the country. His posts and interviews during those years carried weight because they were grounded in authenticity, not ambition. People trusted him not because he was famous, but because he had earned that trust crawling through sewers, hauling garbage and slaughtering pigs alongside real workers. That credibility made him unique, and it is why every word he speaks today reverberates far beyond the television industry. He became a figure not of glamour or celebrity, but of trust. And in a time when trust in institutions, media, and leadership has eroded to dangerous levels, Mike Rowe emerged as a rare voice people still believed in. Which is exactly why The Announce. A pesar de su éxito y su influencia, la vida de Mike Rowe no ha estado exenta de desafíos. De hecho, detrás de la tranquila voz de la razón que los fans admiran,
ha habido susurros de luchas, contratiempos y giros sorprendentes que han dado forma al hombre que vemos hoy. La fama puede haberle dado una plataforma, pero también le ha sometido a un escrutinio constante. Cada palabra, cada opinión y cada elección personal han sido diseccionadas por críticos ansiosos por encontrar grietas en su reputación. Mike siempre se ha comportado con humildad, pero incluso él ha admitido que el peso de las expectativas puede ser agotador. A lo largo de los años ha habido rumores sobre su salud, preguntas sobre si el exigente trabajo de Dirty Jobs y sus innumerables proyectos le habían pasado factura físicamente. Arrastrarse por alcantarillas tóxicas, manejar maquinaria peligrosa y exponerse a condiciones de riesgo por el bien del entretenimiento televisivo no era algo que no tuviera consecuencias. Ha hablado abiertamente de dolores persistentes, dolores de espalda y el agotamiento que le seguía después de largas jornadas de rodaje. Sin embargo, rara vez se quejaba, prefiriendo destacar las cargas físicas mucho mayores que soportaban los trabajadores a los que seguía de cerca. Más allá del desgaste físico, Mike también se enfrentó a la tensión invisible de la vida pública. Su franqueza que tantos admiraban a veces desataba la polémica. Una sola publicación en Facebook podía desatar una tormenta con personas de ambos bandos tergiversando sus palabras para adaptarlas a sus propios intereses. Para un hombre que se enorgullecía de mantenerse al margen de la política, era frustrante ver cómo su mensaje se veía arrastrado a batallas partidistas. Y luego estaban los problemas económicos. Aunque muchos daban por sentado que una carrera televisiva de éxito significaba una riqueza infinita, Mike a menudo recordaba a la gente que su fortuna no era ni mucho menos tan inmensa como decían los tabloides. Destinaba gran parte de sus ganancias a su fundación y a su labor de defensa de los derechos humanos, a veces a costa de su bolsillo. A diferencia de los famosos que construyen imperios gracias a los patrocinios, Mike a menudo rechazaba oportunidades que no parecían auténticas para su misión. Su reputación importaba más que el dinero, pero esa integridad a veces conllevaba sacrificios. There were also personal struggles. He rarely spoke about his decision to live a more private life, avoiding marriage and children, which raised questions in interviews and gossip columns. Mike, always quick with humor, often deflected, saying he was too busy or that his work had become his family. But close friends revealed that the solitude, while chosen, sometimes weighed on him. It wasn't loneliness exactly, but a sense of isolation that came from carrying so much responsibility on his own shoulders. Yet for every rumor of hardship, Mike seemed to find ways to surprise people. Just when fans thought he might step back from the spotlight, he returned with a new project, a fresh perspective, or an unexpected story, whether launching Returning the Favor, expanding his foundation, or taking his podcast to new heights. Mike constantly reinvented himself. He became proof that resilience was not just something he admired in others, but something he lived himself. And this is why the news breaking today feels, y entonces sucedió. Hace solo unos minutos, Mike Rowe dio un paso al frente con un anuncio que sorprendió a sus fans, sacudió a sus colegas y conmocionó a toda la industria. En una declaración cuidadosamente redactada pero emotiva, reveló que se alejaría de gran parte de su trabajo público para hacer frente a desafíos que ya no podía permanecer ocultos. Durante años se había especulado sobre su salud, su futuro y los estragos que le había causado su incesante agenda. Hoy Mike ha confirmado lo que muchos temían, pero pocos se atrevían a decir: la rutina de décadas pasadas en entornos peligrosos y bajo un estrés constante le ha pasado factura. Aunque no entró en todos los detalles, Mike admitió que los médicos le habían aconsejado encarecidamente que bajara el ritmo, que diera prioridad a su bienestar frente a su implacable misión. Para un hombre que se pasó la vida trepando por el polvo del carbón y las aguas residuales con una sonrisa, fue un golpe en las tripas oírle admitir su vulnerabilidad. Pero no se trataba solo de salud. Mike también reconoció el desgaste emocional de llevar el peso de la defensa en solitario durante tanto tiempo. Habló de la presión de que se esperara de él que siempre aportara sabiduría,
que siempre fuera la voz de la razón en un mundo cada vez menos razonable. Admitió que a menudo había tenido la sensación de estar gritando al vacío, intentando recordar al país su columna vertebral, mientras veía cómo las instituciones seguían ignorando a los trabajadores cualificados por los que tanto luchó. Y en un momento que silenció a millones de fans, reveló que el futuro de su querida fundación, Mike Rowe Works, cambiaría. Aunque no desaparecería, explicó que el liderazgo pasaría a otros, lo que le permitiría dar un paso atrás y centrarse en su vida personal. Para una organización que había financiado innumerables becas y remodelado la conversación sobre el trabajo en Estados Unidos, esta transición marcaba el final de una era. El anuncio no se enmarcó como una despedida, sino más bien como un cambio inevitable. Mike prometió que su voz se seguiría escuchando, tal vez a través de su podcast, a través de proyectos ocasionales o en dosis más pequeñas. Pero fue honesto, no podía continuar al mismo ritmo de la misma manera, sin sacrificar su salud y su futuro. Fue agridulce una admisión de limitación y una declaración de autopreservación. Los fans se quedaron atónitos. Muchos habían visto a Mike como indestructible, un hombre inmune a las presiones de la fama y los peligros del trabajo. Oírle confesar que él también era humano frágil y que necesitaba descansar fue chocante por su honestidad. Y sin embargo, al más puro estilo, Mike Rowe terminó con humor. Recordó a la gente que siempre había dicho que Dirty Jobs era una carta de amor al trabajo, no a él. Los trabajos continuarían. Los trabajadores resistirían. Y la columna vertebral de Estados Unidos no se derrumbaría simplemente porque un hombre diera un paso atrás. Pero incluso con ese humor, la realidad estaba clara. Hoy marcaba el comienzo de un nuevo capítulo para Mike Rowe, uno en el que finalmente se puso a sí mismo en primer lugar. La reacción al anuncio de Mike Rowe fue inmediata y abrumadora. A los pocos minutos de su declaración, las redes sociales se llenaron de emoción. Los fans que le habían seguido desde los primeros días de Dirty Jobs expresaron su angustia, gratitud e incredulidad. Para muchos, Mike había sido más que un presentador de televisión. Había sido un mentor en la distancia, una voz que daba dignidad a sus propias luchas. Los camioneros escribieron sobre cómo escuchaban su podcast en los largos trayectos y cómo sus palabras les hacían compañía en las noches solitarias. Electricistas, soldadores, agricultores y mecánicos compartieron recuerdos de ver Dirty Jobs con sus hijos y explicar con orgullo: «Eso es lo que hace papá». Para ellos, Mike no estaba solo en la televisión. Era la prueba de que su trabajo importaba. Los antiguos miembros del equipo de Dirty Jobs y los trabajadores que aparecieron en el programa también se sumaron publicando fotos antiguas, relatando historias entre bastidores y dando las gracias a Mike por poner su trabajo en el mapa. Un pescador de cangrejos de Alaska escribió: «Sin Mike nadie habría entendido lo que pasamos aquí. Hizo que América se preocupara y nunca lo olvidaré». La propia industria se vio igualmente sacudida. Los ejecutivos de la televisión, que antes dudaban de que un programa sobre tuberías de aguas residuales y basureros pudiera tener éxito, admitieron que Mike había cambiado para siempre las reglas de la narración. Su mezcla única de humor, humildad y autenticidad se había convertido en un estándar de oro, algo casi imposible de replicar. Los productores hablaron de cómo la salida de Mike marcaba el final de una era en la telerrealidad, una en la que el trabajo real y no el drama escenificado cautivaba a la audiencia. Los académicos y los defensores de los trabajadores también pesaron señalando el vacío cultural que dejaría su ausencia. Mike Rowe no era solo un presentador de televisión. Escribió un columnista: «Era el filósofo obrero de Estados Unidos». Su voz tenía más peso que la de la mayoría de los políticos y la gente confiaba en él de una forma en la que ya no confía en los líderes. Pero no todas las reacciones fueron sentimentales. Algunos críticos sugirieron que su marcha ponía de manifiesto un problema más profundo: el continuo abandono de los oficios cualificados por parte del país.
Si Mike Rowe no puede mantener esta lucha, escribió un comentarista, entonces quizá el resto de nosotros tengamos que despertarnos y ocupar su lugar. El déficit de cualificación no va a desaparecer y perder su voz lo empeora. El mundo financiero incluso se dio por enterado. Las empresas que se habían asociado con Mike en campañas de promoción se apresuraron a averiguar lo que su menor presencia podría significar para sus propias actividades de divulgación. Las fundaciones que habían confiado en su poder de estrella para concienciar sobre las becas y la formación de mano de obra se enfrentaron a una nueva incertidumbre. Mientras tanto, los estadounidenses de a pie seguían inundando sus plataformas con mensajes de apoyo. «Cuídate, Mike, ya nos has cuidado bastante. Nosotros llevaremos la antorcha, tú ya has iluminado el camino», etc. Incluso los famosos se unieron a él con actores, músicos y presentadores que lo elogiaron como una de las figuras más auténticas que jamás han aparecido en televisión. Para un hombre que había pasado su carrera levantando a los demás, ver cómo millones de personas se apresuraban a levantarlo a él era poético y apropiado. And yet, beneath the gratitude and praise, one question loomed. What comes next? As the dust settles from today's shocking announcement, one truth remains undeniable. Mike Rowe has already secured his place in American history. His legacy is not confined to a television series or a foundation. It lives in the millions of lives he touched, the countless workers he dignified, and the conversations he sparked about the value of real labor. Long after the camera stopped rolling, Mike's voice will still echo in classrooms, where teachers show clips of dirty jobs to remind students that every career has worth. It will echo in workshops, where apprentices pick up tools inspired by scholarships that carry his name. It will echo in homes where families remember gathering around the TV to watch him crawl through filth with a smile, proving that laughter and respect can coexist even in the dirtiest corners of society. Su marcha de la vanguardia no significa el final, sino el paso de la antorcha. Durante años Mike cargó con el peso de ser el único defensor de los oficios cualificados de Estados Unidos. Ahora su ausencia desafía a otros, educadores, legisladores, padres y los propios trabajadores, a dar un paso al frente y continuar la lucha que él inició. En muchos sentidos, esta podría ser su mayor contribución, obligar a la nación a darse cuenta de que un solo hombre no puede asumir esta misión en solitario. Yet even as he steps back, Mike has promised he will not disappear. His podcast will likely continue, his occasional reflections will still surface, and his humor will no doubt find its way into the public square. But the frenzy, the constant demands, the endless pressure, those days are behind him. And perhaps that is the final lesson Mike Rowe offers, that even the strongest among us must know when to rest, when to listen to their own body, and when to trust that their work has been enough. Fans may mourn the loss of his daily presence, but they will carry his message forward, because it has already become part of them. He showed the nation that dirty jobs are not shameful, that hard work is not obsolete, and that dignity is found not in glamour, but in grit. For decades he shined a light on America's hidden workforce, and in doing so, he became one of the most trusted figures of his generation. Now, as he steps into a quieter chapter, the legacy of Mike Rowe endures, a legacy of honesty, humor, resilience,